son totalmente antibíblicos. Entonces, hemos subido el dogma por encima del texto bíblico. Wow. Entonces, eso crea divisiones, crea cuantas cosas. Entonces, es muy difícil tú poder luchar contra años, décadas y siglos de malas enseñanzas bíblicas y de mala práctica bíblica dentro del mismo pueblo evangélico por el formato de mentalidad de adoctrinamiento que tiene el pueblo. No adoctrinamiento, sino adoctrinamiento. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio te bendice en esta hora y te dice bienvenido a este espacio saliendo del anonimato. Escuche bien, hoy tenemos a un pastor, a un hombre de Dios, un hombre con un alto conocimiento, el cual Dios ha bendecido en esta tierra, para él también bendecir al mundo entero. Gloria a Jesús. Él está aquí con nosotros hoy, así que prepárese para escuchar. Si usted está conduciendo, hágase a un lado, apague el vehículo, sube el volumen del radio para que escuche las bendiciones eternas que han de fluir en esta hora. Si está en su casa, sube el volumen del televisor, del teléfono, para que escuche, ¿verdad? Para que sus conocimientos sean abiertos, aleluya, en el nombre de Jesús. Pero no me toca a mí presentarlo, sino a mi hermano y compañero, el segundo conductor, mi hermano Gerardo. Dios te bendiga, Dios te guarda. Shalom, shalom. En este hermoso día traemos un hombre de Dios, Aleluya. una palabra revelada. Así que nos va a sacar de ciertas confusiones que por muchos años venimos con lagunas y no queremos despertar. Pero yo entiendo que hoy, Pastor Ignacio, hay un despertar. Sí. Yo sé que la gente hoy va a ser iluminada por esta palabra. Vamos a dejar sin más preámbulo a nuestro hermano ministro Alexis Rubiera. Amén. Está con nosotros en casa hoy. Dios le bendiga a todos, el paz del Eterno para todos. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a mi hermano Gerardo. Amén. Estamos acá en este día compartiendo de lo que nos apasiona, la palabra del Eterno. Sí. Hay una palabra que me llama bastante la atención y es el tema del programa, el nombre del programa. Y algo que me llama bastante la atención también, una palabra que dijo Gerardo, el despertar. Wow. Amén. Hay algo que en psicología se llaman los estados de la mente o los niveles de conciencia. Existen 7 niveles de conciencia, 7 estados de mente. Y el estado de mente donde nos podemos encontrar muchos de nosotros, o el estado en el que podemos definirnos, es que nosotros estamos en el despertar. Wow. Son 7. Sí. Dios. El 4 es el despertar. Y luego entonces están 3 que están por debajo y 3 que están por arriba. Entonces, está el nivel básico, que es en el nivel donde nace la gente, que es el nivel de los sentimientos, que es el nivel de los instintos. Como un niño nace con la capacidad de sentir dolor, de sentir frío, de sentir miedo. Entonces, hay personas que se van desarrollando en la vida y se quedan en ese nivel. Entonces, muchas de las cosas de las que el pueblo de Dios desconoce es que para tú poder acceder a un nivel, tienes que ir quemando ciertas etapas, dependiendo de tu comportamiento, dependiendo de tu manejo, es que vas a ir subiendo de etapa en etapa. Pero eso va a ser tema de en otra ocasión. Tremendo. Amén. Pero nadie puede comportarse ni actuar más allá de su nivel de pensamiento. Wow, tremendo. O sea, todo el mundo actúa conforme a cómo está su estado de mente. Sí. Dios. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar concerniente a lo que es la actualización. ¿Qué es la actualización? ¿Necesita el cristiano actualizarse? Porque nosotros tenemos un concepto que se nos enseñó sobre lo que es en la antigua. Y siempre vivimos hablando de lo antiguo, de lo antiguo, de lo antiguo. Sí. Entonces, muchas veces el creyente, con su formato de lo que escucha, se convierte en una ley de la repetición. Sí. Escuchamos algo que alguien dijo, y alguien dijo eso, y ese se lo transmitió al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, hasta que llegan generaciones donde eso que se dijo se convierte en una verdad, porque ha sido predicada. Pero entonces existen 4 tipos de verdad.
existe verdad relativa, existe verdad absoluta, existe, dependiendo del componente, se van a clasificar las verdades. Wow. Entonces, nuestra doctrina, nuestro nivel de enseñanza, tenemos que evaluarlo, ver sobre qué verdad estamos. ¿Por qué? Porque podemos estar predicando la verdad fundamentada en una estructura de mentira. Wow. Entonces, a mucha gente se le hace difícil el desaprender. Difícil. Muy difícil. Tremendo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema, todo lo que es nuevo o todo lo que es diferente, nosotros lo catalogamos como que no viene de parte de Dios. Entonces, ese pensamiento que se nos enseñó no permite que podamos crecer, ni a nivel bíblico, ni a nivel personal, ni a nivel integral. Sí. Entonces, muchas de las cosas de las que nosotros tenemos como buena y válida van totalmente contrarias al formato de las Escrituras. Pero esa es nuestra cultura. Sí. Wow. Nosotros hemos absorbido muchas cosas de cultura distinta. Entonces, somos fácilmente influenciados por cultura, por enseñanza, por tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, con las Escrituras. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar? Podemos hablar de Dios. Amén. Vamos a hablar de Dios, del tema Dios. Existe diferentes conceptos dentro del mundo cristiano de quién es Dios, Sí. cómo opera, cómo obra, cómo trabaja. Entonces, uno de los conceptos que comúnmente más se utiliza dentro del pueblo cristiano es la palabra el poder de Dios y la gloria. Ahí cayó una gloria. Ay, ay, ay. Y el Es poder. difícil que tú escuches a una persona que tenga un manejo bíblico hablar de Esta palabra. ese tipo de palabras. Sí. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Si vamos a la Biblia, que hablaba con Gerardo cuando estábamos allá afuera, cuando estábamos fuera de cámara, hablábamos sobre Génesis capítulo 1, donde la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, nosotros decimos, cayó una gloria de Dios, cayó un poder de Dios. O sea, lo que más nosotros podemos entender y comprender es que es un antropomorfismo en nosotros, decir, la capacidad humana no da para comprender dónde está el poder De Dios. ni la gloria de Dios. No da. Es así. Sencillo, se lo voy a resumir. La Biblia dice que un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo, donde allí se escucharon palabras inefables que no han subido a corazón de hombre, que el lenguaje, el léxico, la dialéctica humana no tiene la capacidad de poder definirla. Así es. Pero eso fue la cosa que él vio, de lo que él vio, no la esencia de lo que es Dios. Dios mío. Entonces, nosotros cayó la gloria de Dios. Le voy a dar un pequeñito. En la Biblia no hay un solo ejemplo de la gloria de Dios. Uno no hay. Hay muestrecita muy diluida de lo que es Sí. el poder. El primero es Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y fue. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de construir a través de la materia. Todo lo que el hombre construye viene a través de lo que ya Dios ha hecho. Así es. Se llama construcción a nivel de la materia. Hoy estamos en pleno siglo XXI, donde los científicos, la ciencia ha llegado a unos niveles tremendos. Y me tocó estar en una reunión con unos personajes, para mí son de las mentes más brillantes que tiene Latinoamérica. Dentro de nuestro país mucha gente muy brillante. Y estábamos hablando sobre un tema sobre la energía antimateria. Ellos lograron, ya los científicos, comenzar a trabajar con energía antimateria. Está trabajando China, está trabajando Estados Unidos, están trabajando los alemanes. Las grandes potencias están tratando de lograr.
y hicieron un primer ensayo donde pudieron crear una diminuta parte de antimateria, como de una millonésima parte. Y él me decía esto, wow, de una manera, porque ellos no creen en Dios. De hecho, yo soy el asesor bíblico de 2 ateos. Ay, ay, ay. Entonces, me siento juntamente con ellos y siempre estudiamos. Sí. Siempre digo, pero sí, ok, me entiendo. Pero la energía antimateria, la Biblia habla de eso. Tú estás volviéndote loco, tú siempre con tus cosas. Sí, digo, mira, vamos aquí al libro de Génesis. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es. Y eso se llama antimateria. Entonces, cuando el hombre científico, con toda la capacidad de la que Dios le ha dado, todavía no ha podido comenzar a experimentar lo que Dios hizo desde el principio, el hombre está bastante de lejos de llegar al conocimiento pleno, el cual Dios le ha dado que se desarrolle. ¿Por qué? Dios dijo, sea la luz, y la luz fue creada. Sí. Dios dijo que iba a crear la tierra, simplemente con la palabra. ¿De dónde apareció? Yo no sé. Simplemente Él dijo, y de donde Él dijo tuvo que aparecer. Wow. Tuvo que crearse la existencia. Así es. Para poder hacer. Sí. Entonces, si la esencia de el poder, si la esencia de la gloria de Dios se encuentra simplemente en yo decir que cayó la gloria porque dimos salto, porque dimos brinco, estamos rebajando el poder de Dios a nada. A nada. O sea, tenemos que ser serios. Así es. Si el Dios que nosotros le servimos simplemente dijo, sea la luz, y fue. Sí. Y todavía los científicos, la grande mente brillante de nuestro planeta, sí, están haciendo pequeñas cositas. Nosotros estamos mucho más lejos que los científicos. ¿Sabes qué, pastor? Es tremendo, escúcheme que le tome este segundo, pero creo que los cristianos, ¿verdad? Tenemos que aprender a poner cada cosa en su lugar. Sí. Tenemos que aprender a no llevarnos de otros. Sí. Por ejemplo, mucha gente de ahora que usan esas palabras, yo he escuchado eso. Cayó una gloria, y al igual que usted, yo digo, pero, y es que ellos no leen la Biblia, es que ellos no tienen intimidad con Dios, ellos no saben quién es Dios, ellos no saben que una chispa de Dios no la soporta este planeta entero. Entonces, ¿por qué utilizan todas estas palabras y todo esto y de año en año se dejan llevar tantas cosas? Ellos escuchan a alguien sin conocimiento que dice esto y ellos lo siguen diciendo. Entonces, por eso dije al principio que todo cristiano, seguidor de Cristo, de la palabra de Dios, tiene que aprender a hablar como es. O sea, lo que usted vaya a expresar, si va a mencionar la palabra vaso, es porque usted sabe ya que es un vaso 100%. Y creo que ahí está el error de mucha gente, pastor, en que utilizan estas palabras, muchas palabras, no solamente estas, muchas palabras sobre Dios, sobre el mundo espiritual, pero en realidad no conocen ni un chin, no saben un chin lo que están expresando, simplemente lo escucharon de otros, aleluya. Quería tocar ese pequeño pedacito ahí. Tiene mucho sentido lo que dices. A eso nosotros le llamamos el síndrome del ateniense. El síndrome del ateniense. Escuchen eso. Tremendo. ¿Qué es el síndrome del ateniense? El síndrome del ateniense es el efecto que había en Atenas en aquel tiempo, en la capital de Grecia, sí, donde los atenienses se preocupaban simplemente por una cosa, por escuchar o decir algo nuevo. Tremendo. El problema es que si utilizamos esto como síndrome del ateniense, nosotros ya lo utilizamos como un modismo. Oímos que el hermano Geraldo dice algo, ya eso es bueno y válido. Sí. Oímos que el pastor dice algo, y algo bueno y válido. Sí. Los miembros que se congregan con nosotros escuchan algo y es bueno y válido. Entonces, no existe algo que reglamente. Exacto. Entonces, eso se perdió. Le decía cuando estábamos fuera de cámara de que la Biblia es una sola. Sí. Hablábamos, ¿verdad?, de que los apóstoles se encargaron de una cosa,
de cuando alguien iba y predicaba el evangelio, le enviaban ancianos para que nadie predicara una doctrina diferente. Así es. Entonces tenemos hoy un tremendo problema. La iglesia de hoy es pastoral. Tremendo. Y la iglesia bíblica es apostólica. Sí. Wow. Muy fuerte. Usted como pastor y yo como pastor tenemos un tremendo problema. Sí. Porque los pastores se han agrupado en concilio. Entonces los concilios tienen un concepto y una norma. Muchos conceptos y normas de los concilios son totalmente antibíblicos. Entonces, hemos subido el dogma por encima del texto bíblico. Wow. Entonces eso crea divisiones, crea cuantas cosas. Entonces es muy difícil tú poder luchar contra años, décadas y siglos de malas enseñanzas bíblicas y de mala práctica bíblica dentro del mismo pueblo evangélico por el formato de mentalidad de adoctrinamiento que tiene el pueblo. No adoctrinamiento, sino adoctrinamiento. Entonces, la Biblia dice, y con todo el respeto que le tengo a las escrituras, dice lo siguiente: Cristo mismo hablando a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, lo que hace y determina que una persona sea un verdadero discípulo de Jesús es si se mantiene en las escrituras. Bíblicamente, escrituralmente hablando, yo te puedo decir que hay iglesias, concilios y muchas personas que no son. Nunca han pasado por la Biblia. No han pasado. Ni cerca. Son cuentistas, historiadores, gente que tienen una capacidad tremenda, que debieran de estar en Hollywood, se debieran ser guionistas. Sí, actores. Cuando te digo que la iglesia no es pastoral, que es apostólica, tampoco me voy a ir al bandidaje apostólico que es hoy. Exacto. Que hoy cualquiera gente es apóstol. Yo estoy hablando de lo bíblico. Porque la Biblia dice que tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles, que es una sola. Entonces, es muy difícil tú mantener la línea por el problema que nosotros tenemos. Te voy a poner un ejemplo. A mí se me enseñó que la Biblia dice en el libro de Juan, en su capítulo 1, que el hombre, cuando Cristo se manifestó, no le aceptó. Que los judíos, como no le aceptó, que a los suyos vino y los suyos no recibieron. Más los que recibieron le dio potestad de ser hechos de Dios. A mí se me enseñó que Israel no aceptó a Cristo. Entonces, cuando tú te sientas y tú eso lo escuchas, eso lo tiene todo el mundo metido en la cabeza. Nosotros somos Israel espiritual aquí. Nosotros somos el Israel espiritual. Tremendo, somos el Israel espiritual. Bien, pero entonces cuando tú vas a la Biblia, tú te encuentras que eso es una falacia. Dios mío, está fuerte. Una falacia totalmente. ¿Por qué es una falacia? ¿De qué nacionalidad eran los 12 apóstoles? Nacionalidad. Judío. ¿De dónde era Jesús? Judío. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 4? A la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. En el aposento alto, ¿cuántos estaban ahí? 500. Llegaron 120. ¿Cómo eran? Judíos. En el primer discurso de Pablo, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. ¿Qué eran? Judíos. En el pórtico de Salomón, cuando se convirtieron los 5,000, ¿qué eran? Judíos. Entonces, ¿de dónde la iglesia saca este cuento de Pokémon? De que Israel no desechó. De que Israel no aceptó a Dios. Dios mío. De que a los suyos vino y los suyos no recibieron. Más a los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos de Dios. El término potestad que se utiliza ahí es un término jurídico. Es un término jurídico que denota la paternidad que Dios tiene para aquel que cree. Pero tampoco podemos quitarle la paternidad que tiene Israel. Dios mío. O sea, señores, esto está bueno. Romano 9, Romano 11, habla claro. Sí, por eso a la mujer Sirofenicia, pastor, él le dice que no es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces, ¿de dónde viene el asunto? Entonces, de ahí comienza la enemistad entre el cristianismo
y el texto bíblico. Comenzamos desde ahí, ¿eh? Dios mío. Ya comenzamos desde ahí. O sea, si tú utilizas en un vector que tú tengas un punto, tú te desvirtúas, te giras hacia la izquierda 2 grados. En un pequeño espacio tú no lo vas a notar. Pero a larga distancia se te convierte en miles de kilómetros. Y eso le pasó a la iglesia, específicamente a la iglesia pentecostal. Se le pegó un chinchín del texto bíblico, un chin. Sí. Y mientras más años van pasando, más años, más espacio, más nos vamos alejando de la verdad bíblica. Sí. Y más nos vamos entrando y adentrando en el tiempo de los cuentos y en el tiempo de la película y de los espectáculos, sí, de las falsas manifestaciones de poder. Dios mío. Yo creo en los dones espirituales. Sí. Yo creo en los 9 dones que están ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 12. Yo creo exactamente que los dones existen y que están vigentes. Yo creo en los 5 dones de gobierno que están establecidos en el libro de los Efesios. Sí. Pastor, quería hacer una pregunta conscientemente. Usted ha hablado de los dones. ¿Qué usted no habilita o nos dice sobre el don de la lengua? ¿Cómo que ahora mismo nosotros vemos ese don y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las funciones de ese don dentro de la iglesia? Fíjate una cosa, el don de lengua es el don más explotado y más mal utilizado. La palabra lengua lo que significa es glosos, sí, que lo que significa es idiomas. Eso es un tema de estudio muy profundo. Así es. Profundo en el sentido porque está muy arraigado que ya nosotros tenemos una cultura de lo que hablar en lengua. Y la lengua que habla la iglesia evangélica no es lengua, eso es jerigonza. Lo dijo. Entonces, fíjate dónde está el asunto del hablar en lengua. Escúcheme, sígalo ahí mismo. Escuché una vez un ministro hace varios años que subió un testimonio de su vida, lo cual él era hechicero, todo eso, y él habló de que los demonios hablaban lenguas, y hablaban lengua jeringoncia, ¿verdad? Explíquenos bien, usted lo mencionaba ahora también, y me recuerdo eso. ¿Qué son las lenguas jeringoncias? Mira, vamos primero a lo primero. Sí. Vamos al texto bíblico. Sí. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, que cuando ellos estaban, dice que se repartieron lenguas repartidas como de fuego. Sí. Y que cuando ellos comenzaron a hablar en lengua, hubo un estruendo, hubo una manifestación terrible. Sí. Pero la Biblia dice que hubo algo que fue lo que sorprendió y llamó la atención a los otros. Dice que habían personas de más de 70 naciones. 70 naciones. Y todos los que estaban ahí eran judíos. Tremendo. Judíos. Eran judíos porque eran judíos que no habían nacido en Israel. Vivían en otros países y vinieron a celebrar la fiesta de Pentecostés. Así es. Entonces, cuando ellos lo escucharon, ¿qué dice el texto bíblico que lo escucharon? Hablar el otro idioma. Sorprendieron. Pero ¿entendieron o no comprendieron? Sí, ellos comprendieron. Entonces, ellos comprendieron. Entonces, nosotros utilizamos un texto que no tiene nada que ver con este texto para justificar que hay idiomas, lenguas angelicales y que hay lenguas humanas. Entonces, Pablo, lo que cuando dice si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Pablo lo que está haciendo es una comparación. Corintios 13. ¿Por qué? ¿Dónde hay un ángel en las escrituras que haya hablado en un idioma extraño que la gente no lo entienda? O sea, perdónenme, discúlpenme. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que es la fuente de la sabiduría. Tremendo. Entonces Dios va a venir a hablar contigo y decirte algo que tú no lo entiendas. Que no entienda. O sea, perdóname, discúlpame, de por Dios. Estoy con usted, pastor. Estoy con usted. O sea, Dios va a venir, Gerardo, donde ti a traerte un mensaje. Ay. Con un idioma del cielo. Te va a traer un mensaje a ti. Que tú no lo entiendas, que tú quedes confundido. Pastor, entonces la parte cuando habla, nos quedan ya, vamos a pedirle a la jeringosa. Aparte de la jeringosa, porque el tiempo va rápido. Sí. Pero en sí,
en su conocimiento, en su arduo trabajo en las escrituras, en su tiempo de dedicación, en sí, existe hablar género de lengua angelical, o sea, porque dice una parte que el que habla en lengua, ¿verdad?, para con Dios habla misterios. Entonces, no quisiéramos quedarnos en el aire. Que se cita en lengua angelical. Explíquenos ahí. Sí. Mira, bíblicamente, es que el idioma que hablan los ángeles, si lo hablan entre ellos, yo no sé. Porque es que cuando los ángeles han venido a la tierra, han hablado en español. Sí, en han idioma hablado natal. en hebreo. Sí. Han hablado donde la gente lo entienda. Sí. Cuando el ángel descendió a hablar con Manoah, que Manoah le dijo, dame tu nombre para que te adoremos. Sí. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Por qué tú preguntas ¿Por qué tú mi quieres nombre mi nombre? si mi nombre es adorable? Sí. O sea, ¿por qué cuando Josué se le apareció el ángel? Sí. Josué sacó la espada y le dijo, tú eres de nosotros, tú eres de ellos. Sí. ¿Tú te imaginas que le hubiese hablado en otro idioma? O sea, perdóname, pleito. discúlpame. De ¿Qué pasó con Jacob? Sí. Cuando Jacob se embrujó con el ángel. Suéltame, suéltame, suéltame. Y le dijo, ok, mi hijo, mira, yo te voy a bendecir. En su propio Y lo bendijo. idioma. Sí. O sea, señores, no existe entonces- un solo texto bíblico. Pastor, entonces lo que hay conscientemente que cuando habla así no hay intérprete para poder interpretar la lengua que se habla angelical, entonces nosotros La hay- Biblia te manda que te calles. sí, Sí. pero que entonces aquí lo que está ilusionando también como que hay un tipo de Que sí lengua. hay algo. Sí, no, es que existe. O sea, que sí cae algo sobre Eso alguien. es el punto Señores, que queremos llevar. Vuelvo otra vez y le digo, existe el don de lengua. El don de Ahora, lengua. te voy a dar una pequeña referencia de las veces donde la Biblia dice que cuando caía el Espíritu Santo se hablaba en lengua. Que ahí tenemos también otro error. Sí. Nosotros decimos que la señal pública de que una gente fue bautizada con el Espíritu Santo y hablar en lengua. Eso es un y error. eso no es bíblico, Eso es eso un no es error. escritural. Antibíblico, sí. Eso tenemos conocimiento. Pero ahora bien, una gente que esté predicando y suelte 3 ramos, suena la bazooka y 4. No. Eso se llama conductas aprendidas. Es un morde, claro que sea. Que hay sea algo aquí. Sí. Usted sabe que es el mismo pueblo que ha acostumbrado a que todos los ministros que vayan creciendo entren en esa Es metáfora. un morde que le están Incluso, enseñando. aún no teniendo el don de lengua, lo hablan como lo utilizan como ciertas muletillas o como ciertas Sí. atracción para poder llamar la atención al pueblo. Entonces, una parte de la cultura que se ha formado dentro del pueblo, si tú no hablas una lengua, si No. el pueblo no brinca, No tiene el Espíritu Santo. entonces es algo dentro de lo que dentro de nuestra misma cultura. Es algo que está dentro de nuestra misma cultura, Sí. dentro de la cultura del pueblo angélico. Ahora hay que ver cuánto de esa cultura no trasciende en lo que es blasfemia. Ay. Porque muchas veces hay iglesias que creen que se la están comiendo. Ay. ¡Guau! Que nosotros estamos, que Dios está con nosotros. Y al Sí. final de la jornada, lo que están haciendo es abominación. Dios mío. Mire, Bueno, pastor, el tiempo. tiempo pasa rápido, pastor. Yo sé que todo aquel que esté escuchando se está gozando esto, hermano. Mire, hay que aprender. Dios Dios mío. ha levantado a este hombre con una palabra, hermano, de un alto conocimiento para bendecir nuestras vidas. Escuche la palabra de Dios. Yo sé que en un tiempo vendrá una etapa en mi vida que quizás cuando hable se vea contradictorio. Pero sucede que cuando tú en verdad pasas tiempo con Dios en la Escritura, tú puedes disfrazar los engaños que se te han enseñado cuando te conviertes. Yo he encontrado tantas cosas, pastor, que quizás detrás de cámara, si usted puede regalarme 5 minutos, porque hay tantos temas así. Por ejemplo, el tema del bautismo, que si no se va, que tiene que esperar tanto tiempo, que tiene que casarse, que tiene que tantas cosas. Pastor, yo voy a ser un poquito controversial, porque mientras uno va más avanzando, quizás él me entienda, hay muchos hermanos, su mente se le va despertando en muchas áreas. Se van elevando los niveles de conciencia. Así Amén. es. Pastor, yo quisiera pedirle, por favor, el tiempo ya pasó, si usted puede hacer una oración especial por el mundo entero que nos está viendo ahora, para que puedan su conocimiento, ¿verdad?, avanzar y conocer verdaderamente quién es Dios. Quisiera que haga una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Jesús. Gracias te damos por este privilegio que tú nos das de estar aquí, de compartir Aleluya. lo que tú nos has dado a todos y en lo que estamos llamados a hacer. Sí.
Padre, tú dijiste en tu palabra, en Juan capítulo 17, cuando enviaste a los discípulos, y tuviste el sumo cuidado de no simplemente presentarlo a ellos, sino presentaste a los que iban a creer a la palabra que iba a ser predicada por ellos. Sí. Y por ese grupo, Señor, estamos aquí en este día, pidiéndote que en tu misericordia, Señor, tu verdad nos alcance, tu emuná nos ilumine, que podamos llegar al nivel del conocimiento tuyo, Señor, donde ya podamos ser libres, Señor, de todo prejuicio, y que podamos llegar a donde tú quieres que nosotros estemos a través de tu Espíritu Santo. Sí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tremendo, hermano. Esto quizás para muchos parezca piedra, pero este maná del cielo. Así que, hermano, escuche este mensaje, escuche estas palabras con entendimiento, para que usted pueda ser bendecido, para que su mente, su cuerpo, su espíritu puedan avanzar a otro nivel y no sea el mismo miembro de todos los años. Así que bendigo al pastor. Gracias, pastor, por sacar de su tiempo, por bendecir nuestras vidas, aleluya, con esas palabras de alto conocimiento. Valoramos y honramos, ¿verdad?, su conocimiento y lo que Dios ha puesto en usted. Y sé que usted va a seguir bendiciendo muchas vidas que están ahí conectadas. Mi hermano, también profeta. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del eterno Dios sea con cada uno de nosotros. Shalom, shalom, tu hermano ministro Gerardo Javier. Así es, pastor, que Dios me le bendiga mucho más. Amén. Que Dios me le bendiga a todo. Este fue tu espacio, saliendo del anonimato. Dios te bendiga y Dios te guarde.